otra tutoría de mecánica con un tema similar al de la vez anterior, donde estudiamos cómo un agente externo puede causar traslaciones. El agente externo se llama fuerza. En este caso vamos a ver cómo un agente externo puede causar rotaciones. Y en este caso el agente externo se llama torque. ¿Ya? Entonces, antes de empezar con los ejercicios, quisiera saber si tienen alguna duda de los temas anteriores. ¿Algo que quieran preguntar ahora? Por mi parte no, profe. Ya. Daniela Canales, ¿alguna duda? No, profe. Diego Vargas. No, profe, todo bien. Ya. Entonces vamos a ver hoy día rotaciones. Entonces, aquí podemos ver que el agente externo responsable de los cambios en la traslación se denomina fuerza y se mide en Newton. La tendencia a mantener el estado de traslación se cuantifica con la masa y se mide en kilogramos. O sea, mientras más grande sea el número asociado a la masa, más cuesta cambiar su estado de movimiento. Por ejemplo, más cuesta frenarlo. Cuesta más frenar un camión que una bicicleta, por la masa. ¿Ya? Por otro lado, el agente externo responsable de los cambios en la rotación se denomina torque y se mide en newton por metro. Una diferencia radical entre un torque y una fuerza. La primera es que la fuerza causa traslación y el torque causa rotación. ¿Ya? ¿Cómo conseguimos que algo rote? Se aplican el agente externo justo en el eje, ¿ya? No van a conseguir rotación. Tienen que aplicar el torque fuera del eje. Si lo aplican en el eje, el torque vale 0. ¿Ya? Por otro lado, si aplican una fuerza justo en el punto del eje de giro, el objeto se va a trasladar. ¿Ya? Salvo que el eje sea totalmente rígido, que no se rompa. ¿Ya? Entonces, la fuerza puede causar un efecto actuando en el eje, pero un torque actuando en el eje no causa efecto, no causa rotación. ¿Ya? Siempre hay que aplicar el torque fuera del eje. La fuerza se mide en newton, el torque se mide en newton por metro, ¿ya? Y así como la masa mide, por ejemplo, cuánto cuesta frenar un objeto que se está trasladando, ¿ya? Existe algo equivalente acá que se llama momento de inercia, ¿ya? Que mide cuánto cuesta cambiar la rotación de un objeto. Y se mide en kilogramos por metro al cuadrado, ¿ya? Hay una inercia de traslación medida en kilogramos y una inercia de rotación medida en kilogramos por metro al cuadrado. ¿Ya? A diferencia de la inercia de traslación, la inercia de rotación depende de dos cosas. Depende de la masa y depende de la geometría. Por eso está kilogramos y está metros al cuadrado. ¿Ya? Conviene saber que el momento de inercia de un punto girando en torno de un eje es igual a, prácticamente la unidad lo dice, es igual a masa por el radio al cuadrado. ¿Ya? Masa por el radio cuadrado. Queda medido en kilogramos por metro cuadrado. Es el momento de inercia de un punto en torno de un eje. ¿Qué cosa es un punto? Depende de la escala. ¿Ya? Depende de la escala a la cual esté girando. ¿Ya? La Tierra es nuestro planeta, no es un punto, pero si cambian la escala y ven a la Tierra girando en torno del Sol, ¿ya? Y si lo tuvieran que dibujar, el Sol, la distancia de la Tierra al Sol y la Tierra sería un punto. Entonces, en esa escala, para ejercicios de ese tipo, el momento de inercia de la Tierra vale masa de la Tierra por radio al cuadrado.
Por si acaso el radio es el radio orbital. En este caso sería distancia de la Tierra al Sol al cuadrado. ¿Ya? Y además, ítem 5, en la primera clase, cuando vimos producto cruz, vimos que el torque es R cruz F. ¿Ya? R cruz F. R se mide en metros, F en newton, entonces queda medido en newton por metro, metro por newton o joules. ¿Ya? Pero hay algo nuevo que analogía con fuerza, ¿ya? Fuerza es la razón de cambio del momentum lineal. Entonces aquí tenemos la última ecuación que dice que torque es la razón de cambio del momentum angular, ¿ya? Cuando algo se traslada en línea recta, tiene momentum lineal que vale masa por velocidad, pero cuando algo está rotando, tiene momentum angular que se mide en el caso lineal era masa por velocidad, acá es momentum angular, es inercia de rotación por velocidad de rotación. O sea, inercia de rotación, eso es I, momento de inercia, y velocidad de rotación o velocidad de giro se llama velocidad angular. ¿Ya? Momentum lineal es masa por velocidad y momentum angular es momento de inercia por velocidad angular. Y el torque es la razón de cambio del momentum angular. ¿Ya? Esa es la teoría de rotaciones. ¿Alguna duda? Rafael Guerrero, ¿dudas? Ya, no hay dudas. Vamos a hacer en primer lugar este ejercicio donde hay una hélice con su eje, que su eje no es ni X ni Y, porque la hélice está girando en el eje Z. ¿Ya? No se olviden que un giro antihorario es positivo y un giro horario es negativo. Entonces, si el eje es Z en sentido antihorario, el giro va a ser 0, 0, 1. Pero si el eje es Z en sentido horario, el giro va a ser negativo, o sea, va a ser 0, 0, menos 1. ¿Ya? Entonces dice que el momento de inercia de la hélice vale 7.4 kilogramos por metro cuadrado, se encuentra girando en sentido horario en torno del eje Z con un periodo de 5.3 segundos. A continuación se aplica una fuerza F que vale 0 menos 80 newton en el punto P 0,7 menos 0,50 metros. Ojo que el punto P donde se aplica la fuerza no es el eje, por lo tanto va a rotar. ¿Ya? No es el punto medio, así que va a rotar. Lo que genera un torque constante durante 2.4 segundos. Determine la velocidad angular final de la hélice. Esa es la hélice. Gira en sentido horario.
¿ya? Sentido horario, dijimos que era negativo, el eje de giro es Z, ¿ya? El giro, a ver, voy a desconectar la tableta, a ver si se arregla, si no, pizarrón. Está más o menos, a ver. Está regular. Ya, cambiamos a pizarrón. Voy a cambiar de herramienta pedagógica. Ya. Entonces, giro en sentido horario. El giro va a ser 0, 0 más 1, o 0, 0 menos 1. Eje Z, horario. Eje Z, horario. ¿Ya? El periodo inicial vale 5.3 segundos. ¿Ya? Periodo inicial, 5.3 segundos. Eso es lo que se demora inicialmente en dar un giro. ¿Ya? Un giro en sentido 0, 0 menos 1. Así que la velocidad angular inicial tiene un módulo y un versor, ¿ya? El versor es 0, 0 menos 1 y el módulo es 2pi dividido por el periodo, ¿ya? Porque recorre 2pi radianes en un tiempo igual a 5.3 segundos, ¿ya? Entonces reemplazamos y da 1.19, ¿ya? 1.19. Entonces esto va a dar 1.19
por 0, 0, menos 1. ¿Ya? Velocidad angular inicial vale menos 1.19 catongo radianes por segundo. ¿Ya? Menos 1.19 catongo radianes por segundo. Pero aparece un torque, ¿ya? O sea, un agente externo capaz de cambiar el giro, ¿ya? Y el torque se calcula como R cruz F, ¿ya? Y tenemos los dos datos, tenemos R y tenemos F. R vale, según la guía, vale 0.7, menos 0.5,0. 0.7 menos 0.5, 0. Y la fuerza vale 0 menos 8, 0. ¿Ya? Entonces hay que resolver el producto cruz, ¿ya? Para encontrar el torque. Aquí en X sería 0 menos 0, ¿ya? En Y sería 0 menos 0. Y en Z queda esto. Queda 0.7 por menos 8 menos 0. Menos 5.6 catongo, ¿ya? Ese es el torque. Menos 5.6 catongo. Pero al principio vimos que el torque es la razón de cambio del momentum angular, ¿ya? O sea, es igual a variación del momentum angular dividido por variación de tiempo, ¿ya? O sea, momentum angular final menos momentum angular inicial dividido por el ejercicio dice que el torque actúa 2.4 segundos. Entonces dividido por 2.4. ¿Ya? Hay que calcular el momento angular inicial y el momento angular final. ¿Ya? Entonces el momentum lineal es inercia de traslación por velocidad de traslación. Por otro lado, el momento angular es inercia de rotación en vez de inercia de traslación por velocidad de rotación en vez de velocidad de traslación. Así que el momentum inicial, ¿ya? Vale momento de inercia, que es dato, vale 7.4, ¿ya? Por velocidad inicial, que era esa, menos 1.19 catongo. Momento angular inicial vale menos 8.806 catongo. ¿Ya? Y habíamos dicho que el torque vale menos 5.6 catongo. Esto pasa multiplicando. ¿Ya? 5.6 por 2.4 da 13.44. Y despejamos el momentum angular final, porque tenemos el momentum angular inicial. ¿Ya? Momentum angular final va a ser, esto pasa sumando, es el valor, menos 8.806 catongo, menos 13.44 catongo.
¿Ya? Ese es el momento angular final. Calcule la velocidad angular final. Entonces hay que recordar que L es I por omega, ¿ya? Así que esto es igual a 7.4 por omega final, ¿ya? Igualamos, dividimos por 7.4 y tenemos omega final. Omega final va a ser menos 22.25 dividido por 7.4. Menos 3 catongo radianes por segundo. ¿Ya? Por cada segundo recorre 3 radianes en sentido horario en torno del eje Z. ¿Ya? Eso es por efecto del torque. Cuando el torque deja de actuar, como no hay roce, porque no dice que hay roce, ¿ya? Deja de ser aislado solo cuando actúa el torque, ¿ya? Antes del torque y después del torque es aislado, ¿ya? Entonces, después del torque, gira en torno del eje Z, sentido horario, y recorre 3 radianes por cada segundo. ¿Alguna duda? Alicia Calvo, ¿dudas? No. Bárbara Ramírez. No, profe. Ya. Siguiente ejercicio. Ahora tenemos un anillo en rotación. Se tiene un anillo en rotación en sentido horario en torno del eje Z con un periodo inicial de 5.7 segundos, masa del anillo 8 kilogramos, radio del anillo 90 centímetros. Determine letra A el momento de inercia del anillo, letra B la velocidad angular del anillo, letra C el torque sobre el anillo, si en el punto P que está en la imagen, actúa una fuerza igual a 750 newton. ¿Ya? Ya. El anillo gira en sentido horario en torno del eje Z, en torno de ese eje. ¿Ya? Entonces el giro va a ser 0, 0, menos 1. ¿Ya? Eje Z, horario. Signo menos indica horario. Calcule el momento de inercia del anillo. ¿Ya? Para un punto, esto lo dije al principio, el momento de inercia vale m por r al cuadrado. M por r al cuadrado. Esto no es un punto, esto es un anillo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo convertimos en puntos. ¿Ya? Que sería así.
¿ya? Por ejemplo, este es el eje de giro, ¿ya? Lo dividimos en 1000 partes. Número 1, número 2, número I, número J, y el último sería número 1000. ¿Ya? Número 1000. Dividimos el anillo en 1000 partes, o en 1.000.000 de partes, o en el número que quieran, ¿ya? Un número muy grande para que sean puntitos, y el anillo entonces queda convertido ya no en un anillo, sino en un sistema formado por 1000 partes pequeñas. Y para cada parte se cumple que el momento de inercia es masa por el radio al cuadrado. ¿Ya? Entonces, el momento de inercia total va a ser igual a la suma de los momentos de inercia de cada parte. ¿Ya? Y total va a ser igual a suma desde 1 hasta el último, ¿ya? Desde 1 hasta 1000, 1.000.000 o lo que quieran, ¿ya? De I sub J, momento de inercia de cada parte, ¿ya? Para cada parte, momento de inercia vale masa del pedacito por el radio o por la distancia del pedacito de este disco al eje al cuadrado, ¿ya? Entonces, si tomamos esta parte, ¿ya? ¿Qué masa tiene? ¿Ya? ¿Qué masa tiene? ¿Qué masa tiene? La masa total dividido por n, ¿ya? La masa total dividido por 1000, 1.000.000 o lo que sea, ¿ya? Entonces este número sería masa dividido por n, ¿ya? ¿Cuánto vale la distancia al eje? Para cualquier parte, la distancia al eje es igual al radio del anillo. Entonces sería por distancia al eje al cuadrado, ¿ya? Y esto es lo que va acá. Entonces el momento de inercia del disco va a ser suma desde J igual 1 hasta el último de m sobre n por r al cuadrado. ¿Ya? Sumar n veces este número. Constante, constante, constante. ¿Ya? ¿Cuánto da sumar n veces una constante? ¿Alguien sabe? Sumar n veces una constante. ¿Ya? ¿Cuánto da sumar n veces una constante? J más J más J más J n veces. Es fácil. ¿Alguien sabe? Catalina Urra sabe. Ya. Sumar n veces una constante es n multiplicado por la constante. ¿Ya? N multiplicado por la constante. Entonces esto va a dar n multiplicado por la constante. ¿Ya? Se obtiene mr cuadrado. Esa es la fórmula para el momento de inercia de un anillo. ¿Ya? Salió fácil, pero para otros objetos con otras formas dan cosas más complejas. ¿Ya? Para el anillo es fácil. ¿Ya? La n desapareció. ¿Ya?
y dio mr cuadrado. ¿Ya? N veces este número es mr cuadrado. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Por qué al principio le puso que el giro era 0,0, Menos 1? 1. Ya. ¿Siempre va así? No, porque decía gira en torno del eje Z, o sea, 0, 0, 1. Pero Ah, tiene ya, ya. sentido horario, y horario negativo. Así que es 0, 0, menos 1. Ok, me quedó claro. Gracias. Momento de inercia es mr cuadrado. La masa de datos vale 8. El radio de datos vale 0,9. ¿Ya? Con eso calculamos el momento de inercia del anillo. Se obtiene 7,36 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya? Después dice calcule la velocidad angular del anillo. ¿Ya? Letra B. Dijimos que el giro era 0, 0 menos 1. El versor de la velocidad angular vale 0, 0 menos 1. Gira en torno del eje Z en sentido horario. ¿Ya? Y el módulo es 2pi dividido por el periodo. ¿Ya? Y el periodo vale 5,7 segundos. Es dato. Y da 1,1. Así que, uniendo las dos cosas, llegamos a que la velocidad angular vale menos 1,1 catongo radianes por segundo. ¿Ya? Menos 1,1 catongo radianes por segundo. La multiplicación del módulo por el versor. ¿Ya? Y por último, hay que calcular el torque si en el punto P actúa una fuerza. Es el punto P. ¿Ya? Por lo tanto, la fuerza se aplica en R, 0, 0. ¿Ya? Ese es el vector posición del punto P. R, 0, 0. Y R vale 0,9. 0,900 metros. ¿Ya? Y la fuerza es dato, la fuerza vale 7,5,0 newton. Así que calculamos el producto cruz para obtener el torque. ¿Ya? Torque vale R cruz F R vale 0,900 y la fuerza vale 750. ¿Ya? En X se obtiene 0 menos 0, en Y se obtiene 0 menos 0 y en Z se obtiene 0,9 por 5 menos 0. ¿Ya? Y esa es la respuesta. ¿Ya? Ese es el torque obtenido por medio del producto cruz. 4,5 catongo joules. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, profe.
Alicia Calvo, ¿dudas? No, profe. Paulina Saintart, No, profe. ya. Ok, entonces dejamos hasta aquí esta tutoría y mañana en cátedra vamos a ver con detalle las ecuaciones relacionadas, ¿ya? Al menos ya con esto tenemos los conceptos principales que corresponden a afirmar que las rotaciones dependen del agente externo llamado torque, y el torque lo que hace es cambiar el momentum angular. Así que la razón de cambio del momentum angular respecto al tiempo es el torque, ¿ya? Y el torque también se puede calcular con un producto cruz. Dejamos hasta aquí la tutoría. Me despido. Que estén bien. Hasta luego. Chao, No, profe. profe, cuídese. Nos vemos, profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Chao, profe, gracias.